estamos de vuelta tras la pausa publicitaria y vamos a nuestra última entrevista de hoy. Y para la última entrevista de hoy tenemos a alguien que ya ha estado con nosotros antes y que ustedes reconocerán si han seguido nuestros programas, y es la doctora María del Carmen Martínez Pollato. Bienvenida. Muchas gracias, Juan. Voy a leer su currículum, que es extenso, y que una de esas áreas es precisamente la que vamos a hablar hoy. Como ustedes recordarán, en la vez anterior hablamos sobre el corazón y el campo electromagnético que genera el corazón, y sumamente interesante. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Pero bueno, ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, doctora en Medicina por la Universidad de Murcia también, diplomada en Psiquiatría por la Universidad de Murcia, y vamos a ir más por ese área, aunque no tanto de manera quizá tan ortodoxa, pero sí. Bueno, ahora nos va a explicar. Especialista en análisis clínicos por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un posgrado en Medicina y Cirugía Cosmética, la Universidad de Barcelona posgrado en Dermofarmacia y Cosmetología, la Universidad de Murcia diplomatura en Medicina Cosmética, Estética y Envejecimiento. Es decir, currículum extenso. Bienvenida de nuevo. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de un método propio, a ver si yo lo he entendido bien, para vencer esos atascos emocionales, esos patrones, creencias que tenemos que nos limitan y que nos impiden llegar a ser quien nosotros queremos ser. Y yo, que a mí me gusta, y ya los que siguen este programa saben que yo de vez en cuando voy a escrituras bíblicas, yo creo que esta nos va a centrar el tema porque es precisamente la descripción de esto que nos ocurre a muchos, por no decir a todos, con algún área en nuestra vida. He conocido pocas excepciones. En Romanos capítulo 8, versículo 15, la carta de Pablo a los romanos dice: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Ha encontrado la cita, vaya. Justamente, pues de esto, queridos espectadores, es de lo que vamos a hablar. ¿Qué metodología es esta? Porque tiene un nombre. ¿Y en qué consiste? Bueno, lo primero, agradecerte, porque lo estábamos hablando antes de arrancar el programa, de la labor que estás haciendo inmensa, divulgativa, de muchas cosas que se conocen poco. Evidentemente, lo que vamos haciendo, creo, la mayoría es rescatar, como tú me acabas de comentar, algo que seguramente nos llevan contando nuestros maestros más antiguos y nuestras poblaciones y nuestros abuelos, tatarabuelos, y que, bueno, hemos ido dejando ahí en el olvido. Y el punto de inflexión, bueno, yo he hecho, digamos, un rescate en la medida de lo que tengo mi formación y mi capacitación, de algo que nos viene contando la Biblia y que nos vienen contando mucha sabiduría en muchos sitios. Muchas sabidurías de muchos siglos, efectivamente. Pero sin irnos a tantos siglos atrás, el método que lo nombré hace prácticamente 2 años y generé una web, le llamé Integra y Activa tu Mente. Integra y activa tu mente, suena bien. Sí, entonces vamos, y bueno, y luego dentro del programa y de la web, en Integra y Activa tu Mente, añadí una parte como un método, y ahora explico por qué, como el método MART, de música. Método MART. MART, de música armónica reprogramadora terapéutica. Música armónica reprogramadora terapéutica. Muy bien. Voy a retrotraerme no a muchos siglos atrás, pero por ejemplo a 1893 creo que nació un pensador, escritor, abogado, que es William Walter Atkinson, que ya escribió un libro que se llamaba La vibración del pensamiento. Ayer precisamente tuve oportunidad de hablar en consulta con una persona de 71 años y me decía: yo vi el programa anterior, pero algunas cosas se me escapan. Dije, bueno, mañana voy a buscar y a pensar en ti para buscar bajar más a tierra y a comprensión el procedimiento. Un poco, sí. Eso es, el procedimiento. De eso se me quejan algunas veces algunos espectadores, que les cuesta entender ciertos conceptos, porque la verdad es que no son sencillos de explicar en tan poco tiempo. Pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Entonces, lo que justamente a ella le expresé es algo que ya explicaba este hombre en su libro La vibración del pensamiento. Entonces decía, somos capaces de entender que hay una ley que mantiene a los planetas en su sitio, que hay una ley que atrae la materia, y sin embargo no somos capaces de entender que el pensamiento es una vibración que atrae hacia nosotros lo que queremos y lo que no queremos, aunque no nos estemos dando cuenta.
y no somos capaces de oler ese pensamiento, no somos capaces de escuchar ese pensamiento ni de tocar ese pensamiento. Y como yo le dije a ella, tú no eres capaz de escuchar una onda de luz, tú no eres capaz de ver una onda de sonido, y realmente estamos hablando de una onda. Digo, mira, si tú fueses, tuvieras una sordera y yo estuviese hablando contigo, tú no estarías recibiendo y decodificando en tu cerebro el sonido, pero no por eso no estaría llegando. Yo estaría emitiendo una onda de vibración de sonido que se quedaría, digamos, en el espacio. Y nos pasa igual con otras muchas ondas de luz, de sonido, de tacto. De hecho, por profundizar un poco en esto, y sí que se han hecho experimentos, donde cuando dos personas están hablando, entran en coherencia. En coherencia o no. Sí, sí, entonces, claro. Cuando tú entras en coherencia con la persona con la que estás teniendo una conversación, es cuando realmente se generan sinergias. Total. Ocurren cosas que de otra manera, cuando hay un choque, cuando las dos personas no son capaces de armonizar esas... Y en este caso estamos hablando de ya no solamente del sonido, que yo creo que es importante que nuestros espectadores esto lo sepan, también estamos hablando de lo que puede generar... Pero me voy al pensamiento, porque eso lo tenemos en Autónomo y es con lo que más hablamos todo el día. Sí. Y el pensamiento... Y el pensamiento nos rumia continua y permanentemente una vibración propia. Y nosotros somos agua, fundamentalmente 70-80%, y somos humor, que ya lo decían los griegos. Y el buen o mal humor será el equilibrio entre determinados líquidos en nuestro cuerpo. Igualmente le explicaba a ella, mira, si tú tuvieras una bañera chiquitita de un bebé y desde un extremo se pone la mamá a mover el agua, generaría una onda con una armonía, pero si estuviera un hermano, el padre, la madre, y desde cada extremo de la bañera uno estuviera moviendo en un sentido y otro en otro, había marejadilla o marejada. No habría una onda armónica. Sí, eso es más caótico. Eso pasa en nuestro cuerpo. Si yo tengo un pensamiento, de hecho el cerebro realmente recibe potenciales evocados, que se llaman, de lo que le manda cada uno de nuestro cuerpo, cada uno de nuestros órganos. O sea, y él lo que hace es interpretar, es decir, tú tienes un buen receptor de audición y puedes recodificar y darle sentido a lo que estás escuchando. Igual haces con la onda de luz, tú tienes un buen sistema de reproducción y puedes ver. Si tú fueras ciego, no por eso dejaría de estar la luz. Si tú fueras sordo, no dejaría de estar el sonido. Pero el pensamiento lo llevas puesto todo el día. Entonces, en esa vibración en la que yo me hablo, aunque no haga conciencia de lo que estoy hablándome, yo estoy vibrando. Y nos han entrenado mucho socialmente a pensar en un tono en el que me presto poca atención a mí. Le presto más atención a ser cuidadoso con los demás, pero lo que no tengas para ti no lo vas a tener para los demás. Entonces, en esa falta de respeto, de cuidado, de auto... en ese tono en el que nos andamos vibrando, vamos a reproducir. Y mira, me voy al origen, digamos, de cuando se me ocurrió darle forma al contenido de Integra y Activa tu mente. Igualmente, yéndonos a finales del siglo XIX, un pianista, que además era un docente, Leo Hortens, creo que era, hablaba de que efectivamente la ciencia, desde la ciencia más oficialista, se habla de un contenido de que solo existe lo que podemos ver en un pensamiento racional en la materia, y ningunean el pensamiento o el sentimiento más espiritual, y al revés, desde la zona más espiritual como que se estigmatiza lo que es un pensamiento. Y es un error, como él decía, si yo en las 24 horas tengo el día y tengo la noche, yo tengo que contemplar que mis dos hemisferios trabajan de forma diferente, que un hemisferio, que es mi hemisferio derecho, me permite recordar, me permite imaginar y me permite tener una creación musical, un cuadro, una parte más abstracta. Mi hemisferio izquierdo lo que me permite es, digamos, traer a tierra lo más evidente, la materia. Sin embargo, no me doy cuenta de que para que llegue a esa parte materializada es probable que desde la parte más creativa del origen yo primero tuve la idea para terminar materializando.
tanto el hemisferio de un lado como el del otro entre sí tienen conexiones y se hablan, pero imprescindiblemente yo tengo que integrar lo que dice o lo de que entiende y reproduce un hemisferio y lo que reproduce el otro. Bueno, y siempre hay uno que predomina en la mayoría de las personas. Claro. Y además, en esto nos dicen que somos iguales, de eso nada, los hombres tenemos muchas menos interconexiones entre hemisferios que las mujeres. Por eso hay que integrar y activar, porque el cerebro va a entender o reproducir, igual que hace con el sonido, con la audición, lo que le llega. Ya hablamos en el programa anterior de que realmente el corazón siente un poquito antes, recibe la señal de forma intuitiva. Mira, esto te lo enlazo con 1970 aproximadamente, empezaron los primeros autores a hablar de la kinesiología y explico un poco lo que es. Se puede medir y el cuerpo, y eso habla muchísimo a día de hoy la doctora Nazaret Castellanos, que seguro la conocerán muchísimos de los que están oyendo, de que realmente lo que hace nuestro cerebro es interpretar al cuerpo, pero primero el cuerpo manda las señales. Por eso son tan útiles las meditaciones, por eso son tan útiles determinadas estrategias. Entonces, mi cuerpo primero me manda una señal, incluso posturalmente como estoy, me interpreta, el cerebro realmente interpreta. Y quien ordena, digamos, lo que está sintiendo fundamentalmente es el campo cardíaco, en el sentido de que el corazón, recordamos un poco el dato, tiene 40.000 neuronas sensitivas y guarda emociones. Enlazándolo con cómo funciona el cerebro, nuestro cerebro tiene una frecuencia de onda diferente de si estoy atendiendo, tomando apuntes en una clase, si estoy de diversión o si estoy durmiendo en sueño profundo. De hecho, ayer estuvimos en una exposición que hay en el edificio de Telefónica, aquí en Madrid, y hay una exposición del cerebro, y hay una frase de Epstein donde le estaban haciendo un electroencefalograma, estaban viendo que había muchísimas ondas alfa, porque él estaba haciendo como un trabajo mental, y en un momento dado se paró. Y entonces le preguntaron qué pasaba, si es que se había desconectado, y parece ser que dijo, no, es que me he acordado que está lloviendo y que me he dejado la puerta, y entonces dejó de estar atento. Perdió el estado de concentración. De estar atento, eso es. Entonces, las ondas que necesitamos para nuestra actividad son diferentes. Correcto. Entonces, las ondas Z, que tienen una frecuencia entre 4 y 7 hercios, es decir, la velocidad y las amplitudes de las ondas varían, igual que en el agua, no es el mismo oleaje, si es una cosa serena o si es un oleaje grande, pues esos 4 o 7 hercios, digamos que serían ondas creativas en las que estamos fundamentalmente hasta los 7 años. Y en las que grabamos, como si le diéramos al micro de mandar un mensaje, pero primero tenemos que grabarlo. Si no, solo le estamos hablando a la pantalla del móvil. Entonces, para grabar necesito facilitar que mi cerebro esté en recepción de esa onda, igual que para atender en una clase me favorece tener una onda alfa. Entonces, ¿qué hice? Como enlazar determinados conceptos más conocidos en la ciencia. Yo lo único que he hecho es como rescatar conceptos de otros muchos procedimientos. De la kinesiología, a día de hoy la kinesiología es el test muscular que me va a decir si es verdad o mentira, que es lo que te digo, en los años 70 se desarrolló como un test muscular. Yo le puedo preguntar a mi cuerpo lo que es verdad o lo que es mentira. Hicieron muchísimos experimentos, son reproducibles, está escrito en libros y mide el test muscular, igual que yo podría medirte a lo mejor a ti un test muscular de la rodilla, a ver cómo tienes tu reflejo rotuliano, pero yo en esta postura no puedo. No es que yo no tenga el reflejo rotuliano, no tengo la postura adecuada para medirlo. Hay una determinada postura para poder preguntarle a la mente menos consciente, que nos sirve para dar un volantazo en un momento dado si aparece un coche en un cruce y no tengo que pararme a pensarlo, digamos la mente del hábito, que es la mente subconsciente, exacto, que se entrena en hábitos, y la mente consciente es la que me permite decir voy a parar, voy a hacer las cuentas y vamos a ver si esto es o no es, que es la parte más nueva de nuestro desarrollo más reciente y más lenta también. Y más lenta, eso es. Entonces, por eso pensé en el concepto de integrar y activar. Integrar para integrar los dos hemisferios. Cuando empezó hace aproximadamente, cuando empezamos en este punto en el que hemos estado estos últimos 3 años, y aproximadamente a los pocos meses me di cuenta
que mucha gente estaba demasiado angustiada. De hecho, mandé un mensaje a la mayoría de mis pacientes. Y por desgracia ha habido muchísimos suicidios y sigue muchísimos. Yo llevo 10 años casi haciendo sesiones de Psyche, y el Psyche está fundamentado en la kinesiología, se le puede preguntar al subconsciente y se le puede regrabar encima con un procedimiento bastante sencillo. Y lo que pensé, como pasó con otras muchas cosas, en plan, los niños tienen que poder ir a clase aunque no vengan físicamente, o no puedes ir a la consulta, pero hay herramientas que se están generando, y dije, necesito o siento que es importante generar un procedimiento en el que haya un acceso, que no dependan individualmente de hacer una terapia exclusivamente conmigo en la consulta, porque yo tengo el tiempo que tengo y porque la gente puede hacerlo en autónomo. Entonces, como que elaboré el procedimiento con contenido de teoría. ¿Y esto lo puede hacer uno en casa? Sí, a ver, yo puedo tutorizar quien sienta que necesita en las primeras sesiones, pero digamos, en los cursos compartimenté en 5 cursos como para no hacer un contenido inmenso que diga, me voy a meter 2 años y se me haga muy pesado. Bueno, vamos paso a paso. Entonces, valoración personal, y vas a trabajar en qué consiste, vas a tener una parte de teoría en la que te explique, para que te vincule que estoy haciendo algo que tiene un fundamento, que no es que a mí se me ha ocurrido ayer. Un ejercicio práctico, como una tarea del día en el que a ti te sirve como para diagnóstico propio, en la que tú te des cuenta qué estás haciendo, por qué reacciono de determinada manera, con mi profesor, con mi compañero de trabajo, con mi pareja, con mis hijos, con quien sea. O sea, cómo yo estoy reaccionando, donde yo me pueda autoevaluar. Cuando me dé cuenta cómo me estoy hablando, que lo hacemos así de veces. Todo el tiempo. En un tono muy desagradable. Yo a algunas pacientes, cuando las oigo, le digo, pero si tú tuvieras al lado a tu marido o a tu hijo diciéndote esto todo el día, ¿no le hubieras dicho ya algo? Es que soy tonto, es que soy un inútil, claro, cosas así, ¿no? Es que no me sale, es que yo esto no puedo, es que esto yo no sé, es que yo no valgo. Pero eso es lo que hemos estado escuchando con mucha más frecuencia hasta los 7 años. Correcto. Entonces, lo que llevamos grabado en las aplicaciones, sobre todo que descargamos hasta los 7 años, es: se han reído de mí en clase porque me ha sacado el profesor y no sirvo. Yo no sé hablar en público, qué vergüenza, me pongo súper nervioso, no puedo. Yo no puedo hacer una competición, ni sirvo para correr, ni sirvo... O sea, el no puedo, no sé, no tengo, es lo habitual. Carencia, porque no tengo, porque si no tiene esto, lo otro no va a ser nadie. Nos vemos defectuosos. Total, porque nos lo han repetido. Tú te callas, que cuando hablan los mayores tú te callas, y los niños entonces nos han ido capando determinada creatividad y ordenando nuestra estructura de pensamiento en unos patrones que de alguna forma, claro, culturalmente, socialmente, contextualmente están establecidos en donde hemos desarrollado nuestra infancia y, por supuesto, nuestra vida social. Y como tú muy bien has dicho antes, nosotros entramos en una cierta coherencia. Entonces, a día de hoy, lo que tú acabas de decir, y yo me llega cada vez más, la gente está angustiada, y los jóvenes ni hablamos, los adolescentes ni hablamos. No tienen esperanza. No tienen esperanza, efectivamente. No ven futuro. Entonces, cuando yo interpreté la necesidad del aislamiento, de volver a... Dije, si quieren que hablen conmigo, yo mandé un mensaje a las pacientes, si necesitas hablar, me llama, yo no voy a cobrar nada, contar con que tenéis si necesitáis un soporte. Y por eso fui dando el formato en curso con una parte de teoría, con una tarea en función de lo que vas a trabajar para que tú te autoevalúes, incluso con un test de autoevaluación, el TDMMS24, y luego desarrollé una metodología que fuera terapéutica, porque si yo te doy teoría y tú no te vas a la práctica, vas a estar en saber mucho, pero ya está. En la cita bíblica yo sí sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, no puedo. Eso es. Entonces, ¿qué hice? En una música binaural. ¿Y qué significa binaural? ¿Eso qué es? Binocular significaría con los 2 ojos a la vez. Tú sabes que si cierras un ojo ves una cosa, si cierras otro ves otra, pero si ves con los 2 a la vez, eso se integra. Generas una tercera visión, digamos, donde integro las 2. Me pasa igual en la audición. Yo oigo una cosa por un oído, otra por otro, y mi cerebro integra la audición del binaural y genera una tercera onda. ¿Qué pasa? Que los 4 y 7 hercios que yo quiero generar de resonancia en mi cerebro para que es la creativa que decíamos. Que es la creativa y además es la que me preserva de lo que me ha dolido. O sea que nosotros lo que estamos buscando es recuperar lo que perdimos
cuando éramos niños o lo que nos caparon cuando éramos O niños. grabarlo encima. O grabar encima. O sea, yo me guardé una emoción de yo no valgo, ¿vale? Y por más que me mire a la pantalla del espejo todas las mañanas y me diga yo valgo, yo sé, yo soy, terminaré aprendiendo, pero me será menos rápido que si cojo y lo grabo con una onda Z. Porque mi cerebro es como cuando atiendo, estoy atendiendo y mi onda me facilita estar atendiendo. ¿Qué pasa? Que esa onda de 4 a 7 hercios no se escucha. Sería como pretender ver por la noche sin una gafa de visión nocturna. No es que no haya una visión diferente a la que recibe mi ojo, es que mi ojo no es el decodificador adecuado para ver por la noche. No somos gatos. No somos gatos ni somos murciélagos para escuchar como escucha el murciélago en otra audición de noche. Exacto. Entonces, ¿cómo se genera? Con una frecuencia que establezca una diferencia, es decir, imagínate, 300 hercios por uno y 307 por el otro. Mi cerebro anularía el 300 y generaría esos 7 hercios. De acuerdo. ¿Y qué lleva? Insertos mensajes subliminales. Y los mensajes subliminales que yo entiendo, y ya me lo han dicho algunos amigos, pero ¿quién se va a querer grabar un mensaje que no sepas de qué va? Digo, bueno, eso lo hacemos todos los días viendo la tele, eso para empezar a hablar. Y otra, nadie va a venir a una consulta de un profesional con el que no confía. Yo, es verdad, no me conocen nada más que los que son ya pacientes míos, y espero que a partir de ahora conozca más gente el procedimiento. Pero si no confías en quien te está haciendo la propuesta o el ofrecimiento de ayuda, yo entiendo que no se confíe. Entonces, yo puse los mensajes en no audible para no permitirle a la mente consciente, a la que racionaliza, filtrar. Y le sigue diciendo a mi cabeza, tú no vales, eso a ti tú no puedes hacerlo, para que no me lo censure y que en el mensaje esté el yo soy, yo merezco, yo valgo, yo puedo con esto o con lo otro, en autoestima, en perdón. Eso otra, que no es la primera ni la segunda persona que me dice, yo no pienso perdonar a mi ex con lo que me ha hecho, ni de broma. Pues no perdoné, vas a volver a sentir tú esa emoción rencorosa del resentir porque la emoción la guardaste. Y es muy fácil rescatar una emoción. Yo no voy a cambiar lo que pasó, yo puedo cambiar cómo me lo guardé. Sí, se puede integrar ese trauma. Claro, yo voy a resignificar cómo voy a guardarme la emoción de aquí en adelante. No quiere decir que volvamos a ser muy amigos, pero sí quiere decir que yo no vuelvo a quedarme en la herida. Porque si no, la herida sería como tengo una costra y cada vez que me la levanto para acordarme que esto está aquí y sigo teniendo la herida. La herida es tuya, la sanas y avanzas a un sentimiento más amable hacia ti, más amoroso, en el que te respetas y te fijas en qué he aprendido en aquel momento. Entonces, en cada uno de los cursos hay una parte de teoría, una parte de un contenido de tarea para que tú te escribas y te vayas haciendo autoevaluaciones en qué estás haciendo, dónde te das cuenta que vuelves a caer y a tropezar en la misma piedra, y donde grabes la resignificación de lo que he venido haciendo de aquí para atrás. Bien. Se me ocurre una pregunta. Sí. Una persona que hace esa parte teórica y esa parte práctica y que tiene ciertas limitaciones, yo me imagino que en el test inicial será capaz de ver esas áreas donde tiene esos pensamientos limitantes, me imagino. Mucha gente sí y mucha gente no quiere verlo. O sea, por eso estamos en lo que estamos. Que no necesariamente van a conocer el punto de partida. A ver, aquí cada uno tiene su proceso. ¿Por qué en estos 3 años que llevamos viviendo hemos tenido muchos que hemos visto algunas cosas y muchos otros que han visto otras y otros que están en el punto intermedio? Al final, querer ayudar a alguien o querer ofrecerle una alternativa a alguien será si quiere. A la gente que no quiere ser ayudada o que no pretende cambiar y estoy cómodo donde estoy, es como el que sale o tiene un cáncer de pulmón y te dicen yo no voy a dejar de fumar. Bueno, es tu decisión. O sea, aquí evidentemente lo que yo ando buscando es participarle a la persona, que la implicación es de la persona. Yo te ayudo, yo te tutorizo, yo hago la interconsulta que necesites las veces que lo necesites y te guío. Pero como le digo la mayoría de las veces, tú estás aprendiendo a conducir, yo voy al lado con los pedalitos, pero el coche lo llevas tú. Entonces, tú tienes luego que ponerte como si fuera un entrenador personal, el ejercicio lo haces tú, el entrenador te podrá ir diciendo qué ejercicio y cómo al principio, pero si luego quisieras tú seguir en casa, puedes. Entonces, estar yendo al terapeuta o al psiquiatra, ¿y qué nos han entrenado mucho en hacer y en qué estamos en la estructura social a día de hoy? No hablamos de los niños, porque los niños están en la inmediatez de
un entrenamiento no ha sido cosa de ellos, pero sí llamo a los padres a que se den cuenta de algo que está pasando en sus cerebros. Y es que el cerebro de los niños ahora mismo, por ejemplo, con las pantallas, se entrena continua y permanentemente en una recompensa inmediata. Es el objetivo de las pantallas. Claro, y en esa recompensa inmediata luego no toleran la frustración. Quiero esto aquí, ahora, ya. Sí. Y en pataleta. Y deprisa. Pero claro, para ayer. Entonces necesitamos entrenar, y los adultos igual. Y hemos ido buscando fuera lo que no somos capaces de mirar hacia adentro. Entonces a lo que tú me preguntabas, ¿quieren o pueden mirarlo? El que quiera mirar va a tener una herramienta muy útil. Y luego la segunda pregunta es, ¿pueden verificar que esos patrones mentales que tenían ahí, que les impedían desarrollarse, inmediatamente, mira, se han debilitado? Te voy a poner el ejemplo de una amiga, de una muy buena amiga, muy bien, que tengo varias, ¿vale? Pero ahora se ha puesto de moda un tratamiento para perder peso, ¿vale? Y en ese tratamiento es más fácil, como hacemos o como hace mucha parte de la sociedad, delegar en me tomo esta pastilla, me tomo este calmante o me tomo esto para dormir o lo que fuere. Algo que sea rápido y no me cueste. Exactamente, y además que me haga resultado y me sirva. Correcto. Pues como se ha puesto de moda en otras temporadas, el quiero dejar de fumar, me tomo los chicles o me tomo las pastillas y vamos pasando a seguir delegando en la química, pero no en la química mía. Sí. Yo tengo las herramientas de serie, yo nací con la química que se me genera desde mi sentimiento, yo llego a una emoción y puedo sentir miedo, frustración, pero puedo cambiar ese miedo a decir, dejo de ser miedosa. Yo tenía una fobia y identifico y conforme me muevo puedo dejar de sentir la fobia. El cerebro entrena, el cerebro reconfigura las redes continua y permanentemente. No hacemos lo mismo ahora a la edad que tenemos que cuando teníamos 10 años. Afortunadamente vamos avanzando. Lo que pasa es que uno a una marcha y otro a otra. Y esta amiga estaba a temporadas, pierdo peso, cojo peso, pierdo peso, cojo peso. Eso es bastante común. Eso es bastante común y efectivamente ya empezó me han dicho que me empiezo a tomar pastillas porque la tensión la tengo un poquito alta. Me han dicho que empiezo a tener alguna fibrilación y veremos, a ver, me van a empezar a hacer un estudio. Y empezó con la música y hicimos alguna sesión individual con ella, pero igual hicimos una, soltando un dolor que tenemos todos con nuestro padre y con nuestra madre, no porque ellos no hayan hecho lo mejor que han sabido, por supuesto que sí, pero tú lo estabas percibiendo como un niño o como una niña y entonces lo guardas en una emoción de una cabeza, pues a lo mejor de 3 años y tienes que reconfigurarlo a la vida adulta. Conforme entendió que ella era la que se tenía que implicar, y es cierto que estuvo haciendo los ejercicios y es cierto que se estuvo poniendo la música, ahora mismo le preguntan, ¿qué has hecho? ¿Te has puesto los pinchazos para perder peso? Y ha dicho, no, estoy implicada en mí. O sea, mi compromiso conmigo del cómo como, cómo no como, cuándo hago un extra un día, pero no un día es todos los días, me sostiene en el tiempo. Y entonces el plan del procedimiento de integra y activa tu mente es ese. O sea, si yo me pongo a dieta, o si yo dejo de beber, o si yo dejo de consumir algo que quería dejar, pero que me hace ir a una recompensa inmediata y no pienso más allá, cuando yo identifique un día me puedo ir y tomarme una copa o 2 o 3 y pegarme una borrachera, pero eso no es todos los días. Entonces, si mi control, de mi autoridad en mí lo tengo yo, dejo de estar en el automatismo de lo que aprendí a buscar la recompensa, como cuando era pequeño me ponía el chupete. Entonces, el ponernos el chupete ahora mismo con la comida es muy fácil porque es recompensa inmediata. Sí, en cierto modo lo que estamos haciendo es medicar el dolor que sentimos, la inseguridad, el miedo. Y a casi nadie le gusta mirar el dolor que tiene. Sí. Prefiero taparlo, prefiero esconderlo. Entonces, herramientas para reprogramar de verdad hay muchas. Yo espero que esta sea como útil en cuanto a que hay varias estrategias juntas y que realmente lo que busco es que con la música la gente grabe en la mente subconsciente, que es la que me despierto. Mira, hay otra cosa que han hecho los neurólogos que es desarrollar la forma de medir. A ver, tú estás durmiendo y de pronto llega un momento que abres los ojos. ¿Y cómo se abren los ojos de pronto y me despierto? ¿O cómo me quedo durmiendo 8 horas o cómo de pronto me despierto a medianoche? El procedimiento, no me voy a poner a explicar el detalle, pero sería un poco, midieron como que había un acceso a la mente consciente conforme me iban llegando mensajes a la mente subconsciente, que es la mente de la noche. Entonces, ¿cómo tú montas un sueño? Se sabe regular, bastante poco, se investiga muy poco y no se puede tener el detalle de cómo funciona un sueño y qué me está significando. Pero sí se sabe que llega un momento que voy como almacenando mensajes en el subconsciente y en un momento dado, como si fuese llenando un vaso y en una gota en concreto has llegado a la mente consciente.
Tú cuando estás durmiendo no estás en coma, no estás inconsciente, estás en el subconsciente. Y estoy trabajando, igualmente la llevo yo puesta. Entonces lo que tengo de alguna manera es que poner de acuerdo a esa mente del hábito automática. Hay un autor también del siglo pasado, 1940 y algo, 42 creo, Neville Goddard, que tiene un libro escrito que son 14 páginas, que habla de esa, bueno, tiene muchos libros, pero este en concreto se llama Sentir es el secreto. Entonces, tú tienes que sentir para crear realidad. Entonces, si yo siento, mira, con esta persona que hablaba ayer, que comentaba antes, me decía, lo entendí regular, tiene una enfermedad. Y entonces, cada vez que pide, dice, ¿qué quieres? Salud. Para que tú pidas salud, tú estás sintiéndote enferma. Si tú sientes, tu mente de la noche te siente enferma, esto se hace difícil de entender para mucha gente, pero es la expresión que están explicándonos desde hace muchos siglos. Tú tienes que sentir que ya estás sana. Incluso tienes que aceptar que te tienes que morir y tienes que mirar a la cara, que yo no sigo dándole fuerza a confrontar lo que no quiero que esté. Yo permito la mejor opción, hágase en mí tu voluntad. Y en el hágase en mí tu voluntad yo permito que fluyan las mejores opciones y suelto. Y entonces no sigo diciendo quiero estar sana, porque estás dándole fuerza al estoy enferma. Vale, se nos agota el tiempo, Carmen. Muy importante, porque la gente que está viendo el programa dirán, vale, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo me puedo poner en contacto? ¿Cómo puedo explorar un poco más? Me gusta lo que estás diciendo, quiero verificarlo en mí, ¿no? ¿Qué pueden hacer? A ver, la web está, creo, ahora bastante más estructurada. Se va a seguir metiendo contenido. La web se llama integrayactivatumente.es, todo junto. Integra y activa tu mente, todo junto. Todo junto, .es. Perfecto. Sí. Hay un grupo de Telegram que igualmente se llama integrayactivatumente.es. Hay un teléfono de contacto y hay dos personas que me ayudan si nos interconsultan. Hay un calendario en el que pueden coger una cita para preguntar dudas si las tienen, porque eso ahora ya se ha podido terminar de desarrollar. O sea que, bueno, encantada. Pues muchísimas gracias. Gracias de a ti nuevo. siempre. Muy interesante lo que hemos hablado y hay mucha ciencia detrás de esto que no hemos explicado, pero que está y en algún programa traeremos algunas de estas cosas que a ustedes les va a fascinar, sin duda alguna, como me fascina a mí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gracias Juan. por servir a los demás, porque de eso es de lo que se trata, para que con todos nuestros espectadores podamos vivir con salud en todos los sentidos. Gracias a todos. Gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene.